Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 29 de noviembre del 2021 y les invito a continuar con la disciplina de leer la Biblia todos los días. Hoy corresponde leer en nuestra guía devocional Gálatas capítulo 4, Jeremías capítulos 21 y 22 y Salmos 145. Gálatas 4, Jeremías 21 y 22 y Salmos 145. Les invito para que meditemos hoy en el libro de Gálatas. Les invito además para que tengan muy presente el salmo de hoy, el Salmo 145. Es un salmo originalmente titulado como Salmo de Alabanza. Es un salmo que reconoce claramente la obra del Señor. Eh, es un salmo de mucha esperanza. Es un salmo que demuestra la confianza de David, quien es el autor de este salmo en el Señor. Se los recomiendo. Los últimos versículos a partir del 13 al 21, em, pues hay unas declaraciones de fe y de convicción de David en el Señor, seguramente en momentos de aflicción, de dificultad y de necesidad. Ténganlo muy presente como una buena guía para alabar al Señor y reconocer todos sus hechos. Pero quiero invitarlos a la carta de Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 4. Y pues sabemos que hay un tema central en la epístola de Pablo a los Gálatas. eh, pues según se conoce de la historia, no que Pablo haya fundado la iglesia de Gálatas como otras iglesias, pero pues tenía como él visitaba toda esta zona de lo que se conocía como Asia, edificando, ministrando. En Galacia se presentó un problema un poco complejo y dentro de las dificultades que tenían era la judaización del cristianismo. Acordémonos que el cristianismo nace como tal, como fenómeno religioso en el judaísmo, así que el inicio del cristianismo como tal eran las costumbres e incluso tendríamos que decir los ritos y las tradiciones judías. En la medida en que fueron llegando nuevos creyentes de otros orígenes, pues se fue depurando más a la luz de las enseñanzas del Señor Jesús. Pero en los Gálatas parece que hubo una influencia judía que estaba llevándolos de nuevo a las raíces y a los fundamentos del judaísmo, como por ejemplo la circuncisión. Y, y estaban casi obligando a aquellos nuevos creyentes a que asumieran ritos y tradiciones judías como si fuesen actos para la salvación, ¿sí? Negando de alguna manera lo que el Señor había venido a hacer. No que el Señor hubiera venido a anular la ley mosaica, sino que por el contrario el Señor Jesús vino a darle cumplimiento pleno y a enseñarnos una vida que no se fundamentaba solo en el cumplimiento de las leyes y de las normas que están en la Torá, en nuestro Pentateuco, sino a la vida de fe, en fe por fe, y una vida en el Espíritu. Porque como Pablo explica en Gálatas, la ley se convierte en una especie de guía, de ayo, o sea, de maestro, que está orientando al hijo hasta que llega a la madurez y puede vivir en plena libertad. Y hay algo extraordinario que el Señor Jesucristo nos ha concedido y es libertad. Eh, una cosa es tener libre albedrío, una cosa es tener voluntad y otra cosa es ser verdaderamente libre. Y es que lo que el Señor Jesús nos trajo fue la opción de tener vida, esperanza, de estar en la luz y de vivir en plenitud. Esa es la libertad que Él nos dio. Porque cuando el hombre es ignorante, aparte de Dios, aunque crea que Él hace lo que quiera, aunque tenga libre albedrío,
Su libre albedrío solo está inclinado al mal, a la perdición, al materialismo, a la superficialidad, a la hipocresía, a la mentira. Pero cuando aparece Jesucristo, pues Él nos da la libertad de inclinar nuestro corazón a Él. Esa libertad es poderle dar uso adecuado al libre albedrío, ¿sí? El ser humano fue diseñado para depender de, y el libre albedrío es poder decidir de quién dependemos, pero sin la manifestación de Jesucristo, pues no había opción, solo estábamos inclinados hacia el mal, solo estábamos inclinados hacia el pecado, solo estábamos inclinados hacia la maldad. Pero Jesucristo nos dio la opción de poderlo mirar a Él, la opción de poder ser libres. El capítulo 4 entonces de la epístola de Pablo a los Gálatas, quisiera que nos fuéramos unos versículos antes para cogerlo mejor el texto. Dice desde el capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice el versículo 24, Gálatas 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es una especie de maestro, de tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí Pablo no está de ninguna manera anulando la ley, demeritando la ley, eh, menospreciando la ley, sino que les está explicando la función de la ley mosaica. Dice, la ley cumplía la función de un ayo, de un maestro, de un guía, de un tutor, mientras que este niño llega a la madurez. De alguna manera, Pablo está asumiendo que vivir bajo la ley era como un proceso de crecimiento y madurez, pero en la manifestación del Espíritu del Señor y la posibilidad de vivir guiados por el Espíritu del Señor, pues ya no hay necesidad de un tutor, sino que pasamos directamente a la dependencia directa, absoluta del Señor Jesús, por la ley del Espíritu que obra en nosotros, por la sujeción al Espíritu de Dios que obra en nosotros. Dice el versículo 28 que al haber sido, bueno, el 27, que al haber sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo, y dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que hay unas palabras muy claves y muy importantes. Y todo esto, Pablo le está explicando a los Gálatas que ellos de alguna manera están volviendo a la esclavitud. Cuando yo he conocido a Jesucristo y entiendo que Jesucristo fue a la cruz por mis pecados, que me liberó no solo del efecto del pecado, sino también del efecto que genera en mí el sometimiento a una ley que era así de sencillo: si la cumplo vivo, si no la cumplo muero. Y la misma Biblia nos enseña que el ser humano no, que el ser humano siempre se quedaba corto en el cumplimiento de la ley. Así que siempre iba a haber una experiencia de ser esclavo. Ahora, ¿qué dice? Por la manifestación de Jesucristo, al habernos dado su espíritu, nos está llevando a una identidad como hijos, ya no como esclavos. Una cosa muy diferente es el esclavo y una cosa muy diferente es el hijo. El esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene esperanza. El esclavo simplemente está sujeto, llevado, ¿sí? El esclavo no tiene opción, pero el Señor nos ha dado la opción a través de su espíritu de ser hijos, dice así, hijos de Dios, herederos de la promesa. Y ahorita vamos a leer un texto también, coherederos con Jesucristo. Nos pone casi en el mismo lugar de Jesucristo en la identidad que nos da como hijos. Ahora, si la identidad como hijos, en la identidad como hijos nos pone a la par de Jesucristo, es a Cristo Jesús a quien nosotros debemos mirar como nuestro molde y nuestro ejemplo. ¿Cómo se comportó Jesús como hijo? ¿Qué hacía Jesús como hijo? ¿Cómo hablaba Jesucristo como hijo? ¿Cuál era el secreto de la vida de Jesucristo como hijo? Y sin duda alguna,
El secreto de la vida de Jesucristo como hijo era su relación constante, profunda y permanente con el Padre y en la relación con el Espíritu del Señor. El Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, fue revestido por el poder del Espíritu Santo, que la voz del Padre, que una voz que dice así en los evangelios, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Así que de esa manera como Jesucristo fue revestido por el Espíritu Santo y empezó una vida pública que glorificaba y manifestaba las marcas del Padre en él. El Señor Jesucristo en uno de los evangelios, San Juan dice, que el Padre y yo uno somos. Era tal la identidad que de alguna manera donde estaba Jesucristo estaba el Padre, que es lo que le dice el Señor también a Tomás. Tanto tiempo he estado entre vosotros y no me habéis visto. Cuando le dice Tomás al Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, tanto tiempo he estado entre vosotros y no me habéis visto, porque quien tiene al Hijo tiene al Padre. Quien se identifica con el Hijo se identifica con el Padre. Y esa es la posibilidad que Pablo le está diciendo a los Gálatas para que ya no estén otra vez en la esclavitud de las leyes, de las normas, de los dogmas, sino que experimenten la libertad en el Espíritu como hijos de Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que vivir bajo la ley o vivir sin el conocimiento del Señor es sinónimo de esclavitud. La gente cree, y tal vez nosotros creíamos, que éramos libres porque hacíamos lo que nos venía en gana. Creíamos que éramos libres porque, no sé, los fines de semana vivíamos desordenadamente y a veces todos los días, y creíamos que eso era libertad. Pero aquí la Biblia está expresando todo lo contrario, que estamos viviendo bajo los rudimentos, o más bien estábamos viviendo bajo los rudimentos de este mundo. Eso es esclavitud. Pero cuando se manifiesta el Señor Jesús y nos deja su Espíritu Santo, el Consolador, el Parácletos, el Ayudador, y aquellos que le podemos recibir por su gracia, por su misericordia, y nos identificamos en el Espíritu con el Señor como hijos y herederos, ya no somos esclavos, tenemos esa bendición de ser libres. Ahora, ¿qué pasaba con los Gálatas? Es que los Gálatas, después de haber sido libres, se esclavizaron. Es como si el ave aquella que estaba en una jaula, le abren la jaula, sale de la jaula y vuelve y se mete a la jaula. Y eso estaba pasando con los Gálatas, habiendo experimentado la libertad en Cristo por, no sé, falta de juicio, por, por ignorancia en muchas cosas, por facilismo, se dejaron esclavizar. Y es muy triste que muchas veces el cristiano, por falta de juicio, por falta de estudio, por falta de profundizar su relación con el Señor, vuelve a caer esclavo de dogmas, vuelve a caer esclavo de normas, vuelve a caer esclavo de esquemas que no glorifican al Señor. A libertad nos llama el Señor. Y muchas veces el creyente vuelve a ser esclavo de personas, vuelve a ser esclavo de organizaciones, vuelve a ser esclavo no sé, de formalidades y pasamos a depender de esas circunstancias o de esas personas abandonando la dependencia del Señor. De Cristo somos, porque quien pagó el precio por nosotros fue Cristo, quien nos liberó fue Cristo. Y Él nos dio su espíritu para estar, dice la Biblia, y ahorita lo vamos a leer, para no estar en temor, sino estar en la libertad que nos dio su espíritu. Pero cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo, cuando dejamos de vivir bajo esta identidad, cuando prestamos más oído y atención a muchas otras voces, cuando nos dejamos fascinar por nuestros sentidos, sentidos como el oído, el ojo, cuando nos dejamos fascinar por las apariencias, cuando nos dejamos fascinar por lo material, pues obviamente nos volvemos presa fácil
de cualquier tipo de... Es que ese era el problema de los Gálatas, que ellos empezaron a escuchar enseñanzas, se dejaron fascinar por ciertos dogmas claro, seguramente por no tener una profunda, personal y permanente relación con Jesucristo y su Espíritu, pues sus sentidos empiezan a ser vulnerables para el engaño y desviaron la mirada de Jesucristo y vuelven a viejos rudimentos que se basan en ritos, tradiciones, en estímulo a la carne y no al espíritu. Esa es la discusión con los Gálatas, que volvieron atrás a través de la religiosidad, que dejaron de mirar a Jesucristo, que perdieron la identidad como hijos libres en la vida en el espíritu. Y es que ahí está la libertad. Dice, y terminemos estos versículos de Gálatas, versículos 5, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya lo que sigue aquí en adelante a partir del 8 es la exhortación que Pablo le hace a los Gálatas y les dice entonces, si son hijos, si Cristo murió por nosotros, si les dio su espíritu, si ustedes vivían libres no solo de la ley, sino de los rudimentos de este mundo, ¿por qué se están volviendo atrás? ¿Por qué están volviendo a prácticas? ¿Por qué están volviendo a agradar, a estimular las obras del cuerpo? Y no estamos hablando que las obras de los Gálatas eran, digámoslo así, inmoralidades. No, no necesariamente, sino que dejaron la vida en el espíritu para empezar a vivir por unas normas legales que ya no tenían incidencia en la fe y en la vida en el espíritu. Así que hay una necesidad de crecer y madurar. No podemos seguir siendo niños viviendo bajo viejos rudimentos. Y esa madurez, la única manera de crecer en el Señor es la vida en el Espíritu. Y vamos rápidamente a Romanos capítulo 8, que también retoma este tema que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Y dice Romanos capítulo 8 a partir del versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí Pablo da una respuesta clara a la vida que el Señor nos está llamando. Vivimos durante muchos años bajo los esquemas del mundo, agradando y estimulando nuestro cuerpo y nuestra alma. O sea, como hemos estudiado hace poco, el alma está como en medio del espíritu y del cuerpo. ¿Y hacia dónde inclinamos nosotros nuestra alma? Cuando nuestra alma, mente, pensamientos, voluntad se inclina hacia lo material, hacia el cuerpo, pues Pablo nos dice, eso nos va a llevar a la muerte. Pero cuando nuestra alma, pensamientos, emociones, voluntad se inclinan hacia el espíritu, aquí Pablo está diciendo, eso es lo que nos lleva a la vida. ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿En qué ocupamos nuestra alma? ¿En qué ocupamos nuestra voluntad? Y es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8. O nuestra mente se enfoca en el espíritu o se enfoca en lo material y en lo carnal. Si se enfoca en lo material y carnal, muerte. ¿Qué es muerte? Separación. Separación de Dios, separación de su gracia. Dejamos de disfrutar ese don divino que nos ha concedido. ¿Qué es vida? La vida es la vida en conexión, en una relación permanente, profunda con el Señor. Y dice entonces, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La muerte es separación, la vida es relación constante. El versículo 15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La identidad es que es muy diferente cuando uno tiene una identidad clara como hijo de Dios. Yo insisto que yo no puedo usar la Biblia para un beneficio egoísta, eh, y egocéntrico.
Yo tengo que entender la responsabilidad de ser hijo de Dios. No solo el privilegio de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es un privilegio, ante todo. Pero ser hijo de Dios es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y pareciera que nos gusta ver el beneficio o el privilegio de ser hijo de Dios. Entonces, pues imagínense, ¿qué privilegios tendrá ser hijo del presidente de un gran país? Grandes privilegios. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene ese hijo que donde quiera que esté, de alguna manera está representando a un dignatario? Eso es ser hijo de Dios, un privilegio y una responsabilidad. Privilegio porque tenemos una identidad, privilegio porque somos amados, privilegio porque no estamos solos, privilegio porque estamos respaldados, privilegio porque el más grande, el más poderoso está con nosotros, pero responsabilidad de cómo lo representamos, de que si ven en nosotros a nuestro Padre, cuando miran nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra manera de hablar, de conducirnos, de expresarnos, se ve a nuestro Padre. Representamos con responsabilidad a nuestro Padre. Y ese es ese privilegio de ser herederos, pero también la responsabilidad de la libertad. Ahora, ¿qué dice aquí para terminar Pablo? El Espíritu dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido espíritu de adopción. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hijos, el que es hijo entonces, uno, es guiado. Dos, es libre. Tres, es heredero. Y cuatro, en él se manifiesta la gloria del Señor. Ahí está el privilegio y la responsabilidad de ser hijos de Dios. Libres. Ahora, ser libre es un privilegio, pero ser libre es una responsabilidad. ¿En qué y cómo estamos usando esa responsabilidad de ser libres? Libres para hacer lo que nuestros impulsos y deseos nos orienten, o libres para decidir hacer cada día lo mejor. La vida es una constante decisión. Desde que abrimos nuestros ojos, yo tengo la decisión cuando abro mis ojos de buscar al Señor o de hacer otras cosas. Yo tengo la decisión de cuando me suena el despertador de levantarme a buscar al Señor o seguir durmiendo. Y tengo la decisión durante todo el día si lo que hago agrada a Dios o va a agradar a los hombres. Si lo que hago es para mi egoísta beneficio o es para la gloria del Señor. Esa libertad es la que yo le debo dar un uso responsable y privilegiado, de que somos hijos, herederos del Padre, coherederos con Cristo. Así que el consejo de Pablo a los Gálatas es: no vuelvan atrás, no vuelvan a los viejos rudimentos. Si ya somos libres, ¿para qué nos vamos a esclavizar? A veces el cristiano cree que, creemos, hemos creído que ser libre es poder hacer lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. No, ser libre es tener la opción de elegir lo que nos conviene, de elegir lo mejor, de elegirlo responsablemente, de elegirlo de acuerdo a la identidad que yo tengo como hijo de Dios. Es un privilegio ser hijo de Dios. No es una carga, ni una maldición, ni un ya no puedo hacer lo que quisiera. No, es la oportunidad de hacer lo que conviene. Y no todo lo que el impulso del corazón me lleva a mí es que me conviene, pero sí lo que viene del Espíritu de Dios. Vamos a orar y vamos a entregarle este día, esta semana al Señor, eh, pidiéndole que nos guíe. Digámosle al Señor que su Espíritu Santo tome control de todo nuestro ser. Digámosle al Espíritu del Señor que nos enseñe. Él es el Espíritu de libertad, de adopción. Somos de Cristo. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice Pablo a los Gálatas. Y si somos en Cristo, somos linaje de Abraham. Y como linaje de Abraham, herederos de una promesa extraordinaria.
Y tenemos la opción de vivir bajo la ley del Espíritu, que es libertad. Ya no solo la ley que está en las letras, sino la ley del Espíritu que está en nuestro corazón. Por eso se profetizó en el Antiguo Testamento que la ley ya no estaría en tablas de piedra, sino en el corazón, donde allí permanecería, con tinta indeleble. Yo le invito a que cierre sus ojos y en el nombre de Jesús, ore así, pídale al Padre que su presencia se manifieste a plenitud a través de su Espíritu. Dice así el Evangelio. Si le pidiéramos al Padre el Espíritu, ¿no nos lo daría? Dígale que tu Espíritu, Señor, me convence de la identidad que tengo como hijo. Que tu Espíritu, que es santo, me permita aceptar y disfrutar ese privilegio extraordinario de ser tu hijo, que va más allá de cualquier linaje en este mundo. Linaje de Abraham. Sobre los lomos de Abraham está la fe del mundo, sin duda alguna. Las tres religiones más importantes de la historia, el judaísmo, el islam, el cristianismo, están en los lomos de Abraham. Pablo dice, linaje de Abraham sois, herederos de esa promesa que Dios dio a aquel hombre de fe, que oyó, que guardó en su corazón y obedeció la voz del Padre. Hoy me presento delante de ti y te pido que me ayudes a identificarme como tu hijo. Que me ayudes, Señor, a ser consciente y tener la convicción de que si soy tu hijo, no importa lo que esté viviendo hoy, no importa la aflicción presente, en mí ha de manifestarse, Señor, la plenitud tuya. Toma el control, Espíritu Santo. Toma mi debilidad física, toma la dificultad de mi alma y por favor agudiza mis sentidos espirituales a ti. Yo te entrego este día y esta semana y te pido que tú seas más fuerte en mí, inclinándome hacia lo bueno. Guárdame de la altivez, de la soberbia, del orgullo. Guárdame, Señor, también de los complejos de inferioridad, de los temores y de la inseguridad. Glorifícate en mí, agudiza, Señor, mi oído a tu voz. Guíame, por favor. Dígale así, guíame. Porque si soy hijo, el hijo es guiado por el Espíritu. Pero también ayúdame a vivir en libertad y a disfrutar la libertad. No como excusa para pecar, sino como aquel privilegio que tengo de elegir lo mejor. Permíteme saber que soy tu heredero y que tu gloria se ha de manifestar. Toma, Señor, este día, entreguémosle este día al Señor. Dice el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendémosle a Él este día. Nosotros tenemos planes, anhelos, proyectos, necesidades. Yo te pido que te glorifiques. Tengo asuntos que resolver. Tengo responsabilidades en este mundo, Señor, que no puedo evadir. Yo te pido que me acompañes a cumplir cada una de ellas y que donde quiera que yo esté pueda transmitir tu luz, esperanza, verdad y vida. Escucha nuestra oración. Encomiéndele al Señor este día y sus anhelos, póngalos delante de Dios. Señor, que esta semana pueda alcanzar esta meta, que esta semana pueda cumplir este propósito, Señor. Que esta semana se resuelva este dilema, Señor. Que esta semana yo pueda experimentar libertad en este asunto. Entréguele al Señor su vida, su salud, pero también la vida y la salud de aquellos que le rodean y le aman. Y pídele al Señor que los guarde, los proteja, que les sane y les libere. Obra, Señor. Hoy te oro para que obres un milagro en mi vida o en la vida de aquel ser que amo. Un milagro es la acción que supera mis capacidades. Cuando ya no puedo más, tú puedes, Señor. Obra, escucha la oración de tus hijos.
y obra conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias por escucharnos, bendecirnos y darnos tu palabra para encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.